Hola a todos, bienvenidos. En estos días varias personas han estado repitiendo en YouTube que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como si esto fuese una verdad de perogrullo. Y como toda verdad de perogrullo, esta lo es solo en cierto contexto. Ese principio es una verdad de perogrullo en un sistema jurídico que opera en base a ese principio, pero no lo es en uno que no lo hace. En un sistema donde no existe la presunción de inocencia, lo que es una verdad de perogrullo es que una persona no es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia presupone varias condiciones elementales tácitas. Una es la neutralidad de la ley y del sistema judicial, otra es la voluntad de saber la verdad y de remitirse a ella, y otra es la igualdad ante la ley entre el acusador y el acusado. La presunción de inocencia es incompatible con la figura del delito de autor. El delito de autor ocurre cuando una persona es juzgada no por lo que hizo o no hizo, sino por lo que es o no es. Por ejemplo, un ejemplo de ley de delito de autor lo constituye la Ley Especial Integral para la Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la legislación de El Salvador. No existe presunción de inocencia donde la ley no es neutral. En el caso de la citada legislación salvadoreña, su toma de posición no solo es implícita, como suele serlo en otras leyes de delito de autor, sino que es un principio reconocido explícitamente por los legisladores al justificar la inclusión del término feminicidio en dos artículos de esa ley. Cito: entre las precursoras del término feminicidio se encuentran Diane Russell y Jill Radford, quienes han investigado sobre esta problemática y exponen sus argumentos en el libro Feminicide: The Politics of Woman Killing. Russell define feminicidio como el asesinato misógino de mujeres cometidos por varones. Las autoras citadas sostienen que al nombrar los asesinatos como feminicidio, se remueve el velo oscuro con el que cubren términos neutrales como homicidio o asesinato. Indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género. Cierro cita. En otras palabras, la inclusión de ese término ideológico en la citada ley tiene el propósito declarado de rechazar la neutralidad en la legislación. La presunción de inocencia, incluso donde es reconocida por ley, que como hemos visto no es el caso de El Salvador, no existe si el sistema judicial que debe aplicar la ley no es neutral, incluso si la ley lo fuera. Si el sistema judicial obtiene un beneficio económico, por ejemplo, de favorecer a una de las partes, como ocurre en todos los países donde existe la institución de las mal llamadas pensiones por alimentos, las cuales ni son pensiones ni se pagan en latas de alimentos no perecederos. Son robos de dineros, propiedad de un particular, cometidos por el Estado. Por esa misma situación, es decir, que el sistema judicial obtiene un beneficio de su fallo, es juez y parte, y sus fallos carecen de la más elemental condición de legitimidad, la cual es reconocida hasta en códigos de piedra, tallados en piedra, de la antigua Babilonia. Y hemos llegado a estar tan adoctrinados, a tener el cerebro tan lavado, que la mayor parte de la gente ve como algo normal y justifica que el Estado meta caño, que el Estado robe. Y la presunción de inocencia tampoco existe cuando, como ocurre también en El Salvador, el sistema jurídico no se propone la verdad como objetivo, sino el favorecer a una ideología. Me remito al texto antes citado. También puedo citar esto que sigue. Para fusilar a un hombre no me interesa saber si es culpable o inocente, sino si es necesario. Cierro cita. Ernesto Guevara de la Serna. Frase que expone claramente y de modo breve cuál es la filosofía jurídica de la izquierda, la que ha aplicado en los docenas de países que han tenido la desgracia de quedar bajo su gobierno. Y es tragicómico que puedo subir un video titulado "Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", pero no puedo aplicar ese principio en el contenido de este video.
porque YouTube lo consideraría contenido ilegal y eliminaría el video o incluso probablemente mi canal. Esta es una buena muestra no ya de la hipocresía, sino de la esquizofrenia que caracteriza nuestra época, donde todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo para fingir que vivimos bajo un régimen político y jurídico que no es el que rige realmente. La modernidad cometió el acierto y el error de hacer de sus principios jurídicos básicos una doctrina metafísica. Estableció así que había un cierto número de derechos que toda persona tenía por el solo hecho de serlo, doctrina completamente desconocida en la antigüedad y en la Edad Media. Esto fue un acierto porque le dio una fuerza retórica a esos derechos que no puede tener jamás a lo que se considera un mero acuerdo entre hombres e instituciones. Se pretendió que esos derechos estaban por encima de la política, que eran una especie de mandato divino, incluso en sus versiones laicas. Pero esto fue también un error porque difundió necesariamente la idea de que uno no puede perder esos derechos. La Declaración de Derechos podía estar inspirada por Dios, pero los que la iban a aplicar no eran precisamente ángeles. Y al creer que esos derechos tenían una realidad trascendente, la gente dejó de preocuparse por la sanción de leyes meramente mortales que los contradecían de modo tácito o incluso de modo explícito, creyendo que esos derechos metafísicos son imposibles de abolir. El problema de fondo fue que, al hablar de derechos universales, necesariamente se estaba modificando el sentido del término derecho. Se lo estaba empleando en un sentido neológico que no era el que había tenido hasta ahí y no es el que siguió teniendo de hecho en toda legislación real. En este sentido, no existe un derecho donde no existe una fuerza. Al fundar una ciudad, el príncipe o su encomendado desenvainaba su espada y saludaba el texto de la ley en un acto público. Con esto quería decir que sin la espada, la ley era un trozo de literatura, y el derecho alcanzaba hasta allí donde alcanzara la espada. Donde no había espadas, no había derechos. Y los derechos universales, en cambio, no pertenecen propiamente al reino del derecho, pertenecen al reino de la moral. Son principios que deberían ser respetados universalmente, lo sean o no en la práctica. Lo que establecen es que, digamos, la esclavitud nunca va a ser legítima, en ningún tiempo, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Esta es la idea que no existía antaño y su aceptación mayoritaria hoy debe considerarse ciertamente como un progreso. El error está en confundir ilegitimidad con imposibilidad. Creer que porque la esclavitud nunca va a ser legítima, automáticamente dejó de existir. Y que creer, de modo erróneo y de modo peligroso, que uno no corre el riesgo de convertirse en esclavo, aunque la propiedad de seres humanos se reglamente en el Código de Comercio. Este es el error que se comete al hacer declaraciones como toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sin especificar dónde ni cuándo esto es así. En Norcorea, uno no es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uno no tiene derecho a expresarse, uno no tiene derecho a circular libremente y, para ser breve, uno no tiene derecho a nada. Por lo que toda persona sensata debería estar atenta a las leyes que se sancionan en su país y a cómo funciona realmente la sociedad donde vive, para ver si su sociedad no se está norcoreizando. Hay que despertar del sueño agradable, placentero y tranquilo, pero ilusorio, de que todos tenemos unos derechos universales que no pueden ser abolidos. Aunque al hacerlo, descubramos que estábamos tomando una siesta sobre el lomo de un tigre. Nos estamos viendo, hasta la próxima.